¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento y las enfermedades en nuestras vidas? Aunque la ciencia nos da respuestas, hay algo mucho más profundo detrás del dolor. En este video exploraremos 7 poderosos ejemplos bíblicos que nos muestran que, aunque no lo entendamos, cada enfermedad y cada prueba tiene un propósito divino. ¿Es un castigo o una oportunidad para acercarnos a Dios? Quédate con nosotros para descubrirlo y entender cómo, incluso en medio del sufrimiento, hay esperanza y un propósito que solo Dios puede revelar. El propósito de este mensaje es reflexionar sobre algunas razones por las cuales Dios permitió que algunas personas en la Biblia experimentaran enfermedades. Hoy en día, la ciencia ha avanzado muchísimo y puede explicar la causa de muchas enfermedades. Sin embargo, todavía existen algunas que no tienen una explicación clara, incluso para los expertos. Para quienes la sufren, estas enfermedades suelen traer consigo dolor, tristeza, frustración, angustia, desesperación e incluso depresión. Es importante entender que, además de las causas físicas que la ciencia señala, la palabra de Dios también tiene algo que decirnos sobre este tema. La Biblia enseña que las enfermedades pueden surgir debido a diferentes factores que afectan a nuestros cuerpos. Es decir, el cuerpo humano, con el paso del tiempo, inevitablemente envejece, se deteriora y sufre daños. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 23, leemos lo siguiente: porque la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Además, la Biblia también nos enseña que las enfermedades pueden ser una consecuencia del pecado. Leamos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Personalmente, creo que el pecado, y en particular la fornicación, es una de las principales razones por las que muchas personas enfrentan enfermedades. Aunque muchos no lo crean, la Biblia también menciona que algunas enfermedades son causadas por espíritus malignos. En Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 12, vemos un ejemplo claro. Enseñaba Jesús en una sinagoga en un día de reposo, y allí había una mujer que, desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Este versículo nos recuerda que algunas enfermedades pueden ser provocadas por fuerzas espirituales malignas. Es importante destacar que, aunque las enfermedades no provienen directamente de Dios, Él puede usarlas para hablarnos, enseñarnos, corregirnos, mostrar su poder y acercarnos más a Él. A continuación, veremos 7 ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender este concepto. Ejemplo número 1, en Juan, capítulo 11, versículos 1 al 4, leemos: estaba enfermo Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús no ignoró la enfermedad de Lázaro. De hecho, permitió que se enfermara para luego manifestar su poder y glorificarse a través de ella. A veces, en nuestra vida, Dios permite una enfermedad para que Él sea glorificado de una manera especial. Tal vez este sea tu caso. Ejemplo número 2, en Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, leemos: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Esta enfermedad no fue producto de pecado alguno, sino que fue permitida por Dios para que, a través de ella, se manifestara su poder. Esto también podría estar sucediendo en tu vida. Ejemplo número 3, en Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 44, leemos acerca de una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no había encontrado solución. Sin embargo, cuando tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada al instante. Dios permitió esta enfermedad para que la mujer se acercara a Él. Quizás tú también te encuentres en una situación sin esperanza, pero recuerda que acercarte a Jesús puede cambiarlo todo. Ejemplo número 4, en Lucas, capítulo 1, versículos 19 al 20, se narra cómo Zacarías, un sacerdote, quedó mudo como señal de corrección por no creer en las palabras del ángel Gabriel. Este castigo fue una enfermedad permitida por Dios para corregir su incredulidad. A veces, Dios permite que pasemos por dificultades para corregir nuestra falta de fe y enseñarnos a confiar más en Él. Ejemplo número 5, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, Pablo relata cómo Dios le permitió un aguijón en la carne, un sufrimiento o enfermedad, para evitar que se enorgulleciera por las revelaciones que había recibido. Pablo pidió 3 veces a Dios que lo sanara, pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ocasiones, Dios permite una enfermedad para mantenernos humildes y dependientes de Él. Ejemplo número 6, en el libro de Job, capítulo 2, versículos 4 al 10, vemos cómo Job sufrió una terrible enfermedad como parte de una prueba permitida por Dios. Su enfermedad no solo fue un desafío personal, sino también una oportunidad para demostrar su integridad ante el enemigo. Esta situación sirvió para fortalecer a Job y profundizar su conocimiento de Dios. Si estás atravesando por un sufrimiento, puede ser que Dios esté probando tu fe y permitiendo que tu carácter se forje en medio de la adversidad. Ejemplo número 7, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 29, el apóstol Pablo dice: ¿quién enferma, y yo no enfermo? Pablo comprendía bien lo que era el sufrimiento físico y las dificultades. A veces, Dios permite que pasemos por enfermedades para que podamos identificarnos con los demás que sufren y así ser más sensibles a las necesidades de los demás. ¿Quién no se siente indignado cuando ve a alguien tropezar? Las enfermedades son un tema complejo y muchas veces nos cuesta entender por qué Dios permite que algunas personas padezcan de ellas. Sin embargo, debemos recordar que no siempre se trata solo de la persona afectada. En ocasiones, las dificultades y los momentos de aflicción que vivimos también tienen un propósito en la vida de quienes nos rodean. Dios permite que atravesemos ciertas pruebas, no solo para nuestra propia transformación, sino también para acercarnos a nuestras familias, fomentar el amor entre nosotros y enseñarnos a tener compasión por los demás. En este video hemos visto 7 ejemplos bíblicos para que los examinemos con atención. Tal vez encuentres alguna similitud con tu situación, o quizás un entendimiento más profundo del por qué ciertas enfermedades pueden ser una prueba. No olvides que, al final, Dios tiene la última palabra sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. A través del sufrimiento, Él nos enseña a mirar más allá de nuestro propio dolor, a no quedarnos atrapados solo en lo negativo, sino a reconocer que podemos ser instrumentos de apoyo para aquellos que también sufren a nuestro lado. Es fácil dejarse consumir por la tristeza, la desesperanza o el dolor cuando enfrentamos enfermedades, pero debemos recordar que, aunque estas circunstancias puedan parecer abrumadoras, Dios no permite que pasemos por ellas para destruirnos. Al contrario, Él tiene un propósito divino para cada situación.
Si bien es cierto que el sufrimiento puede ser difícil de comprender, no perdamos de vista que Dios tiene siempre el control y su plan es perfecto, aunque no siempre sea evidente para nosotros en el momento. Dios te bendiga. No olvides sonreír, Dios te ama.